Hola, ¿cómo andan? Bueno, en el día de hoy les voy a responder a las preguntas más frecuentes que me llegan sobre remedios naturales, que bueno, luego de las preguntas sobre bonsai, estas son las que están, digamos, en el segundo puesto del ranking. Y bueno, yo voy a hacer como hice la otra vez para las preguntas frecuentes, que las tengo copiadas aquí en una hoja. Y bueno, hago este video como dije la otra vez, que es para que ustedes puedan tener más en claro todo al momento de trabajar, ¿no? Bueno, vamos a empezar con la primera pregunta. La primera pregunta dice, ¿qué remedio uso en este caso? Porque por ahí ustedes me mandan una foto de una plaga, puede ser, qué sé yo, un insecto o un hongo, y me dicen, a ver, ¿qué remedio usar en este caso? Bueno, como principal y fundamental tenemos que saber que para una plaga, que es por ejemplo un pulgón o una cochinilla, por ejemplo, mosca blanca, se usa un insecticida porque son insectos. Bueno, sería, digamos, que son las plagas que se mueven, por decir. Y después tenemos por otro lado los hongos, que los hongos pueden estar dentro de la planta y se manifiestan por las hojas en forma de manchas, por ejemplo, pero manchas que no dañan las hojas, sino que dan forma manchones o por ahí pudren la raíz, pudren un tallo. Y también tenemos los otros tipos de hongos que directamente crecen sobre las hojas, que son más polvosos, pueden llegar hasta dar una textura extraña, ¿no? En la hoja. En este caso usamos un fungicida. O sea, para insectos es un insecticida y para hongos es un fungicida, porque la palabra fungi quiere decir hongo. Bueno, y también por otro lado tenemos otros remedios que yo he mostrado por el canal, qué sé yo, hormiguicida para las hormigas, repelente que es para todo tipo de insectos. Bueno, y también por otro lado, como les mostré, también para los caracoles, un antigasterópodos, y bueno, y así sucesivamente. En cada caso, ustedes siempre, por las dudas, manden mejor una foto si yo puedo ver bien qué plaga es y les doy una respuesta correcta. Bueno, después la segunda pregunta que más frecuente me llega es cuánto dura el remedio que hacemos, ¿no? Bueno, para decirles principalmente que los remedios que no tienen alcohol, que son un macerado, una infusión, una mezcla, una solución, durarían entre 5 días y una semana, depende del clima. Si estamos en verano dura menos, si estamos en invierno va a durar más el remedio. También por ejemplo, en el caso del jabón, hay que usarlo enseguida porque se forma así como una baba después, el de jabón en pan. Y después pasa, por ejemplo, también con el de ajo, que pierde su eficacia con los días en el macerado de ajo, por ejemplo. Pero bueno, en el caso que no tengan alcohol, lo que más tienen que hacer, lo que tienen que hacer ustedes para que les dure más, es agarrar y sentir el olor que tiene, verlo, en qué estado está. Si ya cambió de estado, o de color, de olor, lo que fuera, ya están en mal estado, ya no se puede usar más. Y acuérdense, 5 días, una semana máximo. Y también para que les duren más, les pueden poner en el frío, en la heladera o lo que tengan ustedes, o un lugar o una habitación que sea fría, a la sombra, lo que fuera, pero que no les dé tampoco nunca sol directo. Después, en el caso de los remedios con alcohol, lo que, lo que pueden ver es que van a durar muchísimo más, porque ahí anda el colibrí, hace ese ruidito tan lindo. Bueno, en el caso de los remedios que tienen alcohol van a durar muchísimo, porque el alcohol tiende a conservar siempre todo lo que le ponemos, es un conservador natural, ¿no? Bueno, y entonces en el caso del alcohol de ajo, por ejemplo, si ustedes ponen una cucharada sopera, por ejemplo, de alcohol por litro de agua para algún remedio, les va a durar mucho más. Bueno, y también siempre en el frío mejor, colocarlo siempre todo remedio natural más mejor siempre en el frío. Bueno, tercera pregunta, ¿cada cuánto lo aplico? Bueno, en este caso yo les diría que como la caducidad de los que son sin alcohol es bastante rápida, tienen que aplicarlo todos los días, porque por lo contrario a lo que es un insecticida, fungicida químico, repelente, lo que fuera, los orgánicos no debilitan a la planta, hasta en ciertos casos pueden nutrirla. Entonces yo les diría que los coloquen siempre cuando baja el sol, cuando no hay viento, que los coloquen siempre todos los días, y así pueden terminar con la plaga lo más antes posible. En el caso de los que tienen alcohol, pueden hacer bastante cantidad y dejarlo guardado y ir usando de a poco. Como dura mucho, pueden usarlo de a poco, ¿no? Bueno,
Así que sería de forma diaria utilizarlos porque no debilitan a la planta. Cuarta pregunta, ¿qué tipo de ingrediente es? Por ejemplo, en el caso del jabón, que me preguntan mucho, es jabón en pan, el jabón blanco de lavar la ropa, ese que es el clásico, digamos, de toda la vida. Y bueno, por ejemplo, yo lo que en mi caso del jabón siempre trato de que sea buena marca, que no sea muy, porque los que son muy económicos hacen vela. Entonces, no, tiene que ser una marca que sea buena, que tenga un buen color el jabón, porque si no es como muy grasoso también. No es que no sirva, pero yo es como, cuanto el producto es más, en mi caso del jabón, más puro, más mejor calidad, les va a ser mucho mejor al momento de hacer el remedio y para combatir la plaga. Después, en el caso de la levadura, que también me han consultado mucho, es tiene que ser la levadura, puede ser fresca o en polvo, de la que ustedes pueden utilizar para la fabricación, para la elaboración, perdón, de panificados, que es la que se usa para elevar la masa, que es en el proceso de fermentación, ¿no?, de la misma. Entonces utilizarían levadura en polvo, de levadura de cerveza, en polvo fresca, la que ustedes más deseen. Después, en el caso del cigarro, yo la verdad que en el caso del cigarro, como cuanto más caro es, creo que más químicos tiene, utilizo el cigarrillo, como ustedes le llamen, más barato que ustedes puedan ver ahí, porque además que también en este caso en el cigarro no invierto en un cigarro muy caro por lo que les digo, porque lo uso solamente para las plantas, así que utilizo el más barato porque me parece que la hoja viene bien pura, ¿no? A eso voy. Bueno, quinta pregunta. ¿Puedo aplicarlo en plantas sanas? Sí, por supuesto que lo pueden aplicar en plantas sanas, porque lo que va a hacer en el caso de que va a ser como preventivo, porque hay plagas que atacan a ciertas plantas en ciertas épocas del año, y si ustedes van viendo ahí qué plantas son atacadas por esas plagas en esa época del año, pueden fumigar una semana antes, un mes antes. Entonces la planta va a estar protegida, va a actuar como repelente ese remedio, ¿no? Bueno, en la pregunta 6, ¿son preventivos o de uso directo? Las dos cosas. Ustedes pueden utilizarlo, como les digo recién, como preventivo, para que una plaga no le ataque a esa cierta especie, o para erradicar esa esa plaga, para ahuyentarla o para lo que fuese, ¿no? Bueno, así que serían las dos cosas. Los remedios naturales o químicos que utilizan, que también puede ser el caso, son preventivos o de uso directo. 7. ¿Qué efecto tienen los ingredientes de los remedios? Ustedes me han preguntado mucho esto porque a veces, ahora en los últimos remedios naturales, le agrego al video la explicación de por qué sirve, ¿no? Porque antes, cuando recién arranqué, es como que mostraba, bueno, hacen este remedio, lo ponen en la planta, combaten la plaga, listo. Pero no, bueno, en este caso les puedo decir a rasgos generales, es que, por ejemplo, en el caso del jabón, va a formar una película grasosa sobre la plaga, y va a asfixiarla en el caso de los insectos, o puede también pasar que el perfume de jabón también lo mate, lo ahuyente. En el caso del tabaco, por ejemplo, tiene componentes tóxicos, el tabaco es tóxico, entonces va a eliminar esa plaga por una intoxicación, ¿no? Y así con el resto de los remedios. En el caso de los que son repelentes por su fuerte aroma, porque generalmente las plantas aromáticas o el ajo tienden a tener ese olor fuerte que a las plagas no les gusta nada. También, como pasa, por ejemplo, ustedes tienen una planta aromática, por ejemplo la albahaca, y no son tan atacadas por ese fuerte aroma. En el caso del ajo, tiene componentes químicos que actúan como fungicida, como insecticida, y bueno, a ver qué más. En el caso que he mostrado, bueno, después tengo mucho más remedios para mostrar, pero bueno, le digo a rasgo general. En el caso de que era para caracol, es porque se pinchan o sienten una textura extraña con la ceniza, con la cáscara de huevo molida. ¿Qué más? Y bueno, y así sería en general. Cada remedio tiene su efecto, tanto puede ser como asfixiar, intoxicar la plaga, ¿no? O ahuyentarla con su fuerte aroma. Bueno, y la última pregunta es si se pueden mezclar.
Bueno, yo en este caso diría que se tienen que fijar muy bien el pH del remedio. Por ejemplo, si ustedes mezclan el remedio de bicarbonato o de polvo de hornear, que es alcalino, con el remedio de ajo, que es ácido, se va a producir una reacción ácido-base y se va a producir una neutralización de esa solución. Entonces, no va a ser tan potente el efecto, porque ustedes por ahí piensan, ah, bueno, mezclo esto con esto y va a ser más potente, pero por ahí no, porque produce una reacción química. Lo que sí, por ejemplo, que yo he mezclado con muy buen éxito ha sido mitad de solución de tabaco y mitad de solución de jabón. Y entonces esto ha hecho que, como son el tabaco es bastante alcalino o neutro y el jabón es alcalino, no se han contrarrestado y han dado un buen efecto, ¿no? Al momento de usarlo. Y bueno, siempre les digo, tienen que fijarse el pH. Si los dos son alcalinos o son neutros, los dos así, van bien, o sea, van bien de la mano, digamos, si los mezclan, los que son semejantes. Por ejemplo, si ustedes no tienen, les queda poco polvo de hornear y lo completan con bicarbonato, está perfecto. O, ¿qué más pueden mezclar? Que les he mostrado. Por ejemplo, el remedio de ajo, por ejemplo, se vendría a ser el único que no se puede mezclar con ninguno, porque es ácido y cualquier de los otros remedios que son bastante alcalinos lo pueden contrarrestar como les he dicho. Bueno, así que fíjense como clave el pH de la solución, que si no me mandan un mail, yo les digo y no hay problema, y los puedo guiar en el caso que quieran mezclar. Bueno, y esto han sido las 8 preguntas, digamos, más frecuentes que me llegan sobre remedios naturales. Espero que les haya quedado más claro cómo aplicar mejor los remedios naturales, cuánto duran, todo. Y bueno, espero que les guste, que lo pongan en práctica, después me cuentan si les sirven estos tips o no. Y bueno, y nos vemos como siempre en el próximo video. Chao.